Amén. Mi pastor, Dios lo bendiga. Amén, gracias. Dios les bendiga. Bueno, le doy gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos regala de estar en su presencia, poder saludarles a todos en este día. Y bueno, gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Voy a pedirle que abra su Biblia en Lucas capítulo 23. Evangelio según Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 39 al verso 43. Amén. Lucas 23 del 39 al 43. Yo voy a leer, usted va a seguir la lectura ahí en su Biblia. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, estando en la misma condenación? Sí, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede sentarse, por favor. Y de alguna manera, esta es una de las historias más conmovedoras y más esperanzadoras de la Biblia, porque es una historia que nos recuerda que la gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites para alcanzar a un pecador, para transformarlo en un creyente y llevarlo al paraíso. Tanto Mateo como Marcos mencionan en sus evangelios respectivos el hecho de que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, pero solo Lucas nos cuenta que uno de ellos se convirtió. Y aunque desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera de ver la realidad, esta es una conversión tal vez extraordinaria, lo cierto es que esta conversión no es muy diferente de la que cualquier otro pecador en cualquier temporada de la historia que se arrepiente y accede a la salvación que Jesús ofrece. Y aunque algunos suelen referirse a este personaje como el buen ladrón, pues yo a la verdad nunca he conocido un buen ladrón, ¿no? Esa no es precisamente la descripción que Lucas da acerca de estos dos individuos que se encontraban al lado de Jesús. En el versículo 32 lo que nos dice es que era malhechor. Es decir, que este hombre que estaba al lado de Jesús era un hombre dedicado a hacer el mal, un hombre dedicado por entero a la maldad. Y uno podría preguntarse qué clase de mal, pues la respuesta era todo tipo de mal, a tal punto que finalmente fue condenado a morir crucificado. Y ese no es un dato menor. ¿Y por qué no es un dato menor? Porque un dato interesante acerca de la ley judía y la ley romana, lo que sabemos es que a nadie se condenaba a morir crucificado si la transgresión a la ley que él había cometido era robar. Es decir, que ni la ley judía ni la ley romana castigaban con la muerte en una cruz al ladrón. Por lo que podemos suponer entonces que estos dos hombres, además de ser ladrones, habían cometido delitos mucho mayores, similares tal vez a los de Barrabás, que según la historia bíblica que fue sustituido por Jesús, pues la maldad que había cometido era otra, y era que se le acusaba de ser un sedicioso y homicida. Así que nosotros sabemos, porque lo dice Jesús, que de alguna manera estos dos hombres que estaban al lado de él no eran buenos como parecían. Así que lo que ocurre en el versículo 41 posterior a esa injuria que le hacen a Jesús
es que uno de ellos reconoce que a la verdad está justamente en ese lugar porque recibe el castigo por sus hechos y reconoce además que el que está ahí en el centro ningún mal ha hecho. Este hombre no se estaba defendiendo. Él sabía lo que había hecho, él sabía que su estilo de vida, que su manera de actuar lo había conducido a esa cruz. Por otra parte, también sabemos de él que había sido un blasfemo sin afecto natural. En Mateo 27:44, nosotros podemos observar que no es que había un ladrón bueno y un ladrón malo, o que de alguna manera los dos actuaban de manera distinta, sino que Mateo 27:44 nos dice que los dos le injuriaban. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Tal vez ellos habían oído hablar de los milagros que Jesús había hecho durante su ministerio. Incluso hasta es posible que hubiesen presenciado en algún momento un milagro de los que Jesús hacía. Tal vez habían escuchado predicar el evangelio por boca del mismo Jesús. Pero el odio que estos dos hombres tenían por todo lo bueno, su falta de temor a Dios, los movió a burlarse de Cristo y a blasfemar contra Él cuando estaban en la cruz. Así que los dos ladrones tenían un corazón tan endurecido que eran incapaces de tener empatía con Jesús a pesar de encontrarse en la misma circunstancia. Así que yo quisiera insistir en esta mañana que ninguno era un buen ladrón. Y es importante que recordemos eso por lo que sigue a continuación en la historia. Al igual que el otro ladrón, este a quien nosotros llamamos buen ladrón, era un blasfemo. Era un blasfemo que tal vez había vivido toda su vida a espaldas de Dios, despreciando por completo la ley moral que estaba establecida en la religión judaica. Pero algo extraordinario sucedió en el corazón de este hombre que lo transformó de tal manera que pudo llevar a cabo uno de los actos más sorprendentes que encontramos nosotros en toda la Biblia. Y me atrevo a decir que es uno de los actos de fe más extraordinarios que encontramos en toda la historia de la iglesia. Dice Lucas 23:42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si uno pudiese pensar en un momento en el que hubiese sido menos creíble las palabras acerca de Jesús en relación con su afirmación de que Él era Dios y que tenía el poder para perdonar pecados, pues era cuando estaba colgado en una cruz. ¿Cómo es que este que afirmaba por las calles de Galilea que era Dios manifestado en carne y que tenía poder para perdonar pecados, cómo es que ahora está colgado en una cruz y aún colgado en una cruz, Él tiene la capacidad de ofrecer perdón de pecados? Yo no le hubiese podido creer. No era coherente pensar que este que se las daba de Dios ahora estuviese colgado en una cruz y aún en esa condición siguiese ofreciendo perdón de pecados. Jesús en ese momento podría parecer cualquier cosa, pero menos un rey y un salvador. Los dos, este ladrón y Jesús, estaban sin posibilidad alguna de sobrevivir a esa tortura. Los dos estaban agonizando. Pero aún así, este hombre que está ahí al lado de Jesús, este ladrón, este malhechor, le pide a Cristo en oración que se acuerde de él cuando regrese a establecer su reino. Y uno podría preguntarse, ¿qué sucedió en el interior de este malhechor, de este ladrón? ¿Cómo fue que se produjo en él este cambio tan dramático? Desde que comienza el proceso de la crucifixión, él ha estado blasfemando, insultando a Jesús hasta ese momento en que le pide lo que le pide. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasó ahí? Bueno, aquí es donde la historia, aunque en algunos aspectos muy inusual,
se parece a la historia de cualquier persona que se convierte a Cristo. Aquí es donde nosotros comenzamos a tener puntos de contacto o puntos en común con este ladrón y malhechor. La palabra convertirse, que es una palabra bonita, la palabra convertirse lo que significa es que nosotros vamos caminando dándole la espalda a Dios, mirando de frente al mundo, conduciéndonos al pecado, a la maldad. Y en un momento determinado de nuestro transitar hacia la maldad, algo ocurre en nuestra mente que los técnicos del lenguaje lo llaman metanoia. Un cambio en nuestra mentalidad. Hay algo que se nos enciende en la cabeza y nos dice: bestiale, estás obrando mal, estás haciendo algo malo. Y en ese momento lo único que podemos pensar es que la obra del Espíritu Santo, que comenzó desde cuando escuchamos la palabra de Dios, en algún momento de nuestra vida comenzó a hacer un trabajo en nuestro ser interior y en determinado momento nos convenció de que éramos unos pecadores, de que nuestra justicia eran trapos de inmundicia frente a la justicia de Dios, y que si no accedíamos a través de la fe a la obra de Jesucristo en el Calvario, seríamos condenados por la eternidad. Entonces en ese momento nos arrepentimos, pero no se queda solo en el arrepentimiento. Porque yo he repetido infinidad de veces de que si el arrepentimiento fuese equivalente a la cantidad por litros de lágrimas que la gente ha derramado en el altar, pues mucha gente sería salva. Pero el arrepentimiento no es equivalente a cuánto lloras. No es equivalente factiblemente a cuánto dolor sientes en tu corazón, aunque es una verdad, porque es un acto de constricción el arrepentimiento. Tú sientes en tu ser interior que algo has hecho mal, pero ahí no se tiene que quedar el proceso de la obra del Espíritu Santo. Convertirse es cuando a través de la verdad de la palabra de Dios en nuestra mente ocurre un cambio. Y el incrédulo que no creía en Cristo, que le daba la espalda, entonces mientras camina hace un par en el camino y dice: yo no puedo seguir viviendo así. Se da la vuelta, le da la espalda al pecado y comienza a andar hacia Cristo. Es el poder del Espíritu Santo, dice Santiago 1:18, y me fascina pensar en esto. Él, Cristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de su verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién tomó la iniciativa, hermano? La iniciativa la tomó Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Y primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que a través de la palabra Dios produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Si estuviese Andrés, me haría un meme de esto que voy a decir. Y es que en la lingüística o en la narrativa eso se denomina una voz pasiva, no una voz activa. Así que de alguna manera para el nuevo nacimiento nosotros no tuvimos que hacer nada. Así como tú no tuviste que hacer nada para que tus papás decidiesen, como dice el hermano Carlos, en una noche estrellada tener un momento de pasión y traerte al mundo. Tú no hiciste nada. Del mismo modo, Cristo, para hacernos nacer a nosotros, no implicó que nosotros tuviésemos que haber hecho algo. Es decir, fue Dios el que lo hizo absolutamente todo. ¿Y cómo lo hizo? Dios nos hizo nacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios usó su palabra, su palabra. Por eso es tan importante que en nuestros cultos se predique la palabra de Dios. Porque no son sus historias, no son sus vivencias, no son sus pareceres. Es el poder y el impacto que tiene la palabra de Dios para transformar
nuestra vida. Así que Dios usó su palabra para transformar el corazón de este hombre que estaba al lado de él y hacerle entender varias cosas. En primer lugar, hacerle entender cuál era su verdadera condición delante de Dios. Lucas 23:40 dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios. Oiga, qué impactante. Yo no sé si usted se fija en el sentido de los términos, pero es que este malhechor que estaba en la misma condición de Jesús pudo haber de manera natural haber dicho: pues yo estoy aquí por ladrón, factiblemente por asesino, por homicida, por ser un sedicioso. Y si la ley judía y la ley romana no castigan solo a los ladrones sino a los homicidas y sediciosos, pues este que está aquí al lado mío es igual que yo. Pero las palabras del ladrón impactan, porque él le dice: ni aún temes tú a Dios. Hermano, Jesús ni siquiera en la cruz del Calvario dejó de ser Dios. Ni siquiera estando en la peor condición que humanamente nos podamos imaginar, dejó de ser Dios y dejó de tener el poder que tenía para obrar en la vida del ser humano. Dios hizo una obra maravillosa. Este que antes le injuriaba, de alguna manera sus ojos han sido abiertos, su conciencia ha sido despertada a la realidad del juicio de Dios. Es que él le dice: ¿cómo es posible que sigas insultando a Jesús? Le dice este ladrón al otro. Él estaba muriendo en total inocencia, le dice al otro ladrón. Pero tú y yo somos culpables, tú y yo merecemos estar en esta cruz, tú y yo merecemos la ira justa de Dios. De repente, porque así ocurre la salvación, hermano. Mire, nosotros a veces tardamos tiempo predicándole la palabra a la persona, horas y horas, días enteros. Y parece como si la persona no entendiera, pero tranquilo, que es la obra del Espíritu Santo la que está causando un efecto en la persona. Y de pronto, en un momento determinado, en un instante, hay una palabra, hay un obrar del Espíritu Santo que logra encender en el ser interior de esa persona una conciencia frente a su condición, frente a la justicia de Dios y frente al juicio venidero. Este hombre de repente comprendió el grave peligro en el que se encontraba. Es por eso que notamos que su oración no tiene absolutamente nada que ver con el presente. Él no le pidió al Señor como el otro: sálvate a ti mismo y a nosotros. Ni siquiera le pidió: Señor Jesús, por favor, que este martirio se acabe rápido. No, él no le pidió eso. Este ladrón estaba mirando más allá. Él estaba mirando al otro lado de la muerte. Él sabía que en su condición no había opción de librarse de esa crucifixión, pero él se dio cuenta que había algo después de la muerte que sí podría enfrentar a través de la obra que Jesucristo estaba ejecutando en el Calvario. Y por ello le pide a Jesús no que lo baje de la cruz, no que le alivie el dolor, no que lo salve en este presente, sino que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo primero que le tiene que ocurrir a alguien que de verdad quiere ser salvo es que tiene que verse a sí mismo como un pecador. No como alguien bueno, no como alguien que sus acciones lo han conducido a que Dios diga: ¿cómo no lo voy a salvar si es demasiado bueno? Aquí entre nosotros, ninguno de nosotros tiene la altura moral o la suficiencia ética para decirle a Dios: es que yo sí me merezco ser salvo. Ninguno. Lo primero que debemos reconocer es que frente a Dios somos pecadores, que aunque a usted le parezca sorprendente, ya habíamos sido condenados. Y me agrada eso de Jesús, porque Jesús planteó siempre algo que es una realidad trascendente para nosotros, y es que los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos.
Yo nunca he tenido a un paciente en la consulta que me diga: ay, doctor, yo vine a la cita, pero yo vine solo para decirle que me siento muy bien. Yo me siento perfectamente, doctor. Nadie. Todos los que se calan el tener que llamar, sacar una cita, es porque se sienten enfermos. De la misma manera, los que nos acercamos a Cristo no es porque consideremos que estamos espiritualmente en las mejores condiciones, sino porque hemos aceptado que delante de la justicia de Cristo, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Somos pecadores. Y si hay algún amigo en esta mañana, yo le quisiera decir que no tienes que haber cometido los mismos delitos de este hombre para estar en esa misma condición. Romanos capítulo 13, el verso 10 y 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y fíjese la contundencia de esa parte final del versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, nosotros, así le sorprenda lo que le voy a decir, todos pecamos continuamente contra los dos mandamientos más importantes según Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros muchas veces no hacemos eso, y tú y yo en consecuencia violamos lo que Dios ha dicho. Cada vez que tú y yo le quitamos ese primer lugar a Dios y ponemos otras cosas en el lugar que Dios debería estar, y de alguna manera suponemos que le robamos la gloria a Dios, pues estamos pecando contra Dios, porque Dios dijo que los dos mandamientos más importantes era amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Pero Dios no solo le abrió los ojos para que viera la magnitud de su pecado, sino para que también en medio del dolor y la agonía de la cruz, este hombre fuera capaz de ver algo que nosotros también en algún momento vimos, y fue ver la gloria y la majestad del que estaba crucificado al lado suyo. El versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y después del punto y coma, el lado B, ese más es un pero, dice: pero este ningún mal hizo. El Espíritu de Dios, en esa obra perfecta que estaba obrando a través del arrepentimiento y la conversión de este malhechor, lo convenció de la absoluta inocencia de Cristo. Él no era un blasfemo como los sacerdotes y los gobernantes decían. Este malhechor pudo reconocer aún en medio de esa condición que el que estaba crucificado al lado de él era el Rey de Israel, era el Salvador de los pecadores, era el que había venido a cambiar la historia de la humanidad, a darle un antes y después a la realidad del ser humano. Y por eso, en medio de esa circunstancia, no puede más que emitir un par de palabras que siguen siendo relevantes para nosotros, y que es un punto en común que tenemos con ese ladrón. Y es que este le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay ninguna duda allí, ningún asomo de duda. Esta oración no es un por si acaso. Lo que le dijo a este ladrón fue: Señor, yo acepto que tú eres rey. Yo tengo la plena certeza de que tú posees el reino, de que lo vas a establecer algún día en la tierra. Y cuando eso suceda, acuérdate de mí. Qué oración tan maravillosa. A pesar de los delitos que había cometido, aunque al principio de la crucifixión estaba insultando a Jesús igual que todos los demás, este hombre creyó que sería aceptado
aceptado en el reino de Dios y se lo pedía a Jesús. Este ladrón moribundo no tuvo mucha oportunidad de manifestar los frutos de su conversión, pero en el corto tiempo del cual dispuso, él evidenció que tenía una fe fuerte. La fe de este hombre le permitió mantenerse a flote confiando en Jesús en medio de una horrible agonía, con la muerte mirándole a la cara. Qué bueno es que nosotros en esta mañana podamos reconocer que no estamos tan distantes de la condición de este ladrón que estaba al lado de Jesús y que en principio le blasfemaba y le injuriaba. Nosotros durante mucho tiempo con nuestras acciones fuimos contrarios y nos constituimos en enemigos de Cristo. Nuestras acciones le quitaban a Él el primer lugar de nuestras vidas y nuestras bocas estaban llenas de blasfemias para con Dios. Pero a través de la preciosa obra de su palabra, en algún momento nosotros en nuestra mente fuimos impactados por el poder del Espíritu Santo y a través de la perfecta obra de Cristo fuimos convencidos de que necesitábamos un Salvador sin importar la condición en la que nos encontráramos. El Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, nos convenció de que éramos pecadores, de que nuestra justicia no servía para nada y que si no aceptábamos a Cristo seríamos condenados. Y la respuesta de Cristo es maravillosa. Jesús nunca se hace esperar frente a la salvación del hombre. Jesús frente a la salvación del hombre no comienza a posponer la posibilidad de que el hombre acceda a la salvación. Es maravilloso saber que en cualquier instante, en cualquier momento, siempre y cuando nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no nos echa fuera, sino que nos acepta con sus brazos abiertos y nos otorga la salvación que tanto anhelamos. Y entonces Jesús, el Dios eterno, el soberano, el sublime, el excelso, el que habita en luz inaccesible, el inmortal, el que es desde la eternidad hasta la eternidad, en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Él, del cual Pablo le escribe a Timoteo y le dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, se hizo carne. Ese Dios eterno, convertido en la cruz, en la mayor muestra de la capacidad dañina que tiene el ser humano para castigar al otro, demacrado, destruido en toda su extensión, como escribiría el profeta Isaías, sin ningún tipo de belleza, sin parecer en él. Aún en esa condición emitió unas palabras de las cuales hoy nosotros podemos asirnos para tener una esperanza maravillosa. Y es que después de que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú estás aquí cómodo, escuchando tranquilamente el mensaje del evangelio. Ese es un privilegio, no lo desprecies. No desprecies la posibilidad de que hoy con humildad te acerques a Cristo y le digas: Señor, yo reconozco que soy un pecador, que tú eres el Salvador, que solo a través de tu obra en el Calvario alcanzo salvación para mis pecados. Y con humildad y sencillez de corazón usted pueda poder venir ante la presencia de Dios y pedirle perdón para su alma. Yo quisiera invitarle a que esté en pie. ¿Y qué tal si cantamos: gracias por la cruz, oh Dios? Qué obra maravillosa hizo Jesús en la cruz por nosotros.
Qué maravilloso es saber que hoy sigue estando abierta la puerta de salvación para usted. Que si usted tal vez hoy siente que está lejos de Dios, que su conducta, que su condición, que su mala manera de vivir lo ha alejado de Dios, pues hoy una vez más está abierta la puerta de la salvación para que usted alcance perdón de pecados. Si usted tiene algo hoy de qué arrepentirse, algo de lo que usted reconoce que necesita que sea Cristo a través de su sangre preciosa quien lo limpie, aquí está Jesús en esta mañana. Así que si hay alguien que hoy necesita venir a este lugar, este altar está abierto para que usted venga y encuentre en Cristo la salvación. Dígaselo en esta mañana.